Listo. Estoy empezando entonces de nuevo, retomando lo que habíamos quedado. Ahora puedes ver, Joaquín. Sí, 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 ¿Sí? profesor. Bueno. Lo que acá yo te intentaba explicar era cómo la sistemática organiza en jerarquías las plantas. Pero ¿cómo las organiza? En función de una afinidad filogenética. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir que todas las gramíneas tienen una afinidad genética, ¿sí? Que son, por ejemplo, las hojas con aurícula, con lígulas, paralelinervadas, con vainas, ¿me entiendes? Entonces, esos son caracteres genéticos que podemos decir que son comunes a todas las poáceas, por ejemplo, ¿sí? Entonces se organiza las poáceas en un solo grupo con determinadas jerarquías dentro de ese grupo. Entonces, haciendo un resumen, la botánica sistemática es una disciplina científica que se ocupa del estudio comparado de las plantas y las relaciones existentes entre ellas. La comparación, entonces, es un procedimiento que se utiliza en taxonomía cuando nosotros queremos determinar el grado en que dos especies están relacionadas, se deben comparar en base a caracteres seleccionados. Por ejemplo, yo comparé, hace un rato cuando te hablé de las gramíneas, comparé hojas. Y dije, bueno, todas aquellas plantas que tengan la hoja así, asá, con lámina paralelinervada, hojas con vaina, con lígulas, ¿me entiendes? Entonces, ese sería el carácter que yo uso para comparar y decir, bueno, a ver, las plantas, yo tengo dos especies, quiero saber si son gramíneas o no, entonces utilizo ese carácter y las comparo. Por supuesto que no cualquier carácter, hay caracteres que sí son muy comunes a esas, que son caracteres importantes para definir un grupo, como por ejemplo yo elegí las hojas en gramíneas. ¿Sí? Bien, la botánica sistemática se divide en taxonomía y en nomenclatura botánica. Taxonomía viene del griego taxo, que significa orden, ¿sí? Comprende entonces el estudio teórico de la clasificación de las plantas con sus bases, con sus principios, con sus procedimientos y sus reglas. Establece los métodos utilizados para la clasificación y ordenamiento general de las plantas. La taxonomía se basa básicamente en un código, el código de nomenclatura de algas y plantas, de algas, hongos y plantas. Entonces, ese vendría a ser como una especie de código penal, por ejemplo, como tienen los abogados. Bueno, para nosotros sería este Código Internacional de Nomenclatura. Se publica cada determinada cantidad de años y se van incorporando nuevos, ya casi muy pocos detalles, pero en un principio traía como muchos cambios porque, bueno, había que ordenar y básicamente los botánicos tenían que ponerse de acuerdo en cómo iban a ordenar todo el reino vegetal. Y la nomenclatura botánica, como su mismo nombre lo dice, se ocupa de los nombres científicos de las plantas, que como vos ya sabes, son nombres en latín. Hay que saber escribir en latín y ya vamos a ver cuántos nombres tiene un nombre científico de una planta. Por otro lado, los aspectos taxonómicos de la botánica son la clasificación, que es denominar o ponerle un nombre a una especie recién descubierta por la ciencia, ¿sí? A partir de su descubrimiento y de su descripción se le va a poner un nombre nuevo, ¿sí?
Esta acción la realiza un autor o un descubridor de esta nueva entidad. La determinación es encontrar el nombre científico de una planta ya descubierta, ya clasificada, ya nombrada, ¿sí? Es una tarea rutinaria que hacemos los alumnos, que hacemos los docentes cuando nos preguntan, profe, ¿cómo se llama esta planta? O viene algún colega y me dice, ingeniera, ¿usted me puede ayudar? O vienen alumnos también y te preguntan, encontré esta planta, ¿vos sabés, vos la conoces? Yo ahí estoy determinando una planta, no la estoy clasificando, porque no es una especie nueva, es una especie ya clasificada que estoy ahora tratando de determinarla sobre la base de mis conocimientos previos, y si mis conocimientos no son suficientes en ese momento, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a consultar la bibliografía, la voy a poner bajo la lupa, la voy a mirar en detalle y voy a decir, esto puede ser tal y tal cosa, ¿sí? O sea, puedo tener conocimiento, la puedo conocer a la planta, pero no va a ser una tarea de clasificación, va a ser de determinación, o también se conoce como identificación de una planta, ¿sí? O la identificación taxonómica de una planta. Hasta ahí vamos bien, Joaquín, ¿no? Sí, sí, Bueno, perfecto. si vos no entiendes algo, por favor, me paras y no hay problema. Bueno, nosotros convivimos con las plantas desde que la humanidad apareció en la Tierra. Y las plantas, por supuesto, han sido la base de alimentación, la base de abrigo de los primeros seres humanos. Y los primeros griegos, los primeros latinos que empezaron a estudiar las plantas, establecieron sistemas utilitarios para clasificar todas las plantas que estaban a su alcance. Y las clasificaron bien prácticamente, de manera muy práctica, por así decirlo. En plantas comestibles, en plantas medicinales, en plantas textiles, plantas venenosas, aquellas que eran capaces de generar, de intoxicar o de incluso de matar a una persona, etc. Es decir, separaron las plantas en función del uso que le daba el hombre. Por otro lado, con el pasar del tiempo, ya en la época medieval, en el siglo XVII, XVIII, empezaron a estudiarse con un poco más de detalles algunos caracteres morfológicos definidos por conveniencia, como por ejemplo el porte, el tipo de hojas, las flores, cómo se presentaban las flores, los frutos, y empezaron a trabajar en distintos grupos definidos por estos caracteres. Y en general eran sistemas artificiales, porque cada autor decía, bueno, yo voy a juntar todas las plantas por porte. Otro autor decía, yo voy a juntar todas las plantas por tipo de flor. Si la flor es, en ese momento ya se hablaba de flora clamidia, diclamidia, por los frutos, en fin. Eran sistemas artificiales. Luego empezaron a aparecer ya con el desarrollo de la tecnología, de las lupas, de los microscopios y con algunos conocimientos de la síntesis de muchos compuestos fitoquímicos, o sea, compuestos producidos por las plantas, y empezaron a aparecer los sistemas naturales, donde ya había un poco más se tenían en cuenta las afinidades de los grupos de las plantas según no solamente los caracteres morfológicos, sino también anatómicos y fitoquímicos, que son un poco más actuales, son del siglo XX. Finalmente, en el comienzo del siglo XXI, aparecieron estudios genéticos, ya se empezaron a conocer el ADN, las bases moleculares de muchos grupos taxonómicos de plantas, entonces aparecieron otro tipo de clasificación basado en los estudios de ADN. Esos sistemas se llaman sistemas moleculares y son los más actuales. Son los sistemas propuestos por un grupo de científicos que
Algunas universidades los tienen en cuenta y los enseñan y otras no, todavía están con los sistemas naturales. Ahora, ¿qué vamos a estudiar nosotros? En nuestra cátedra, desde el año 2010, hemos adherido a un sistema de clasificación propuesto por este botánico estadounidense que falleció en la década del 90, pero en los años 80 él propuso un sistema de clasificación basado en los caracteres fitoquímicos de las plantas, además de los caracteres morfológicos. Los morfológicos, ya sabemos, son tipo de hoja, flor, fruto, porte, tallo, ¿sí? Además, entonces, el otro criterio es el criterio de los caracteres, de los compuestos moleculares, perdón, de los compuestos químicos producidos por las plantas. Y él introduce el concepto de subclase para reflejar y organizar las angiospermas, por ejemplo, en subclases. Él organiza en subclases. Entonces, él dice, bueno, yo en angiospermas voy a tener 6 subclases. En angiospermas dicotiledóneas. Y en angiospermas monocotiledóneas voy a proponer 5 subclases. ¿Sí? Y él las define con determinadas características que ya la vamos a ir viendo. Bueno, la estructura de clasificación de Cronquist es la siguiente. Las categorías son reino, división, clase y subclase. Y los taxones son, obviamente estamos estudiando el reino plantas, la división, antes era conocida por angiospermas, nosotros, como tomamos el sistema de Cronquist le llamó magnolióficas. Ya no la llama angiosperma, la llama magnolióficas. Clase, magnoliópsidas, que vendrían a equivaler a lo que ustedes estudiaron en botánica como dicotiledón. Y las 6 subclases que incluyen las magnoliópsidas son magnólidas, amamélidas, cariofílidas, diléguidas, rósidas y astéridas. Esas 6 subclases él las ordenó en esta especie de árbol de Cronquist, donde organiza las 6 subclases. Vas a ver que la subclase basal tiene el número 1, luego hay una rama de ese árbol hacia la izquierda, que es el número 2, hacia la derecha otra rama, y así van saliendo ramas de este árbol. Ahora, ¿cómo se interpreta este árbol? En la parte basal de este árbol vas a encontrar la subclase magnólida. ¿Qué significa que esté en la base? Que es la subclase considerada por Cronquist como la más primitiva, es la más antigua, ¿sí? Desde que se crearon las dicotiledóneas en la Tierra, desde que aparecieron, perdón, las dicotiledóneas. Entonces, esta es la subclase basal, la subclase magnólidas. De ella se originaron las amamélidas, por un lado, las cariofílidas, por otro, las dilénidas y las rósidas. Finalmente, las astéridas derivan de algún grupo ancestral de las rósidas. Entonces, el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 indica el orden de aparición a lo largo de la evolución de las dicotiledóneas en la Tierra. Y por otro lado, el tamaño de estas ramas, estos globos, me va a dar una idea de la cantidad de especies vivas que tiene esa subclase. Viendo este árbol, ¿qué puedo decir? Que la subclase amamélidas es la subclase que es la primera que deriva de las magnólidas y que es además la subclase menos rica, menos diversa a la fecha, en la actualidad, ¿sí? Porque tiene un globito muy pequeño, una rama muy pequeña. Mientras que las rósidas es la subclase con la mayor diversidad, con la mayor riqueza de especies vivas, por supuesto. No estamos hablando de especies fósiles. ¿Mm? Le sigue astéridas, mira el tamaño que tiene esta rama, le sigue dilénidas, luego está magnólida, luego cariofílidas y finalmente la más pequeña es la subclase amamélidas.
¿Cómo vamos hasta ahí, Joaquín? Bien, profe, sin ningún ¿Sí? problema. ¿Te estás Sí, acordando? sí. Sí, me estoy acordando de Bueno, bastante. buenísimo, me alegro. Sigamos. ¿Qué pasa con las monocotiledóneas o lo que Cronquist llamó como liliópsidas? Estamos en el reino plantas, división magnoliófita, siguen siendo angiospermas, clase liliópsidas, y acá en vez de 6 hay 5. Las arésidas, 5 subclases. Las arésidas, las comelínidas, las alismátidas, las gingivéridas y las lívidas. Y para esta subclase, para las monocotiledóneas, también Cronquist arma un árbol, que también se interpreta de la siguiente manera. De abajo hacia arriba, del 1 al 5, va graficando cuál es el orden evolutivo y qué grupo se deriva de qué grupo, por así decirlo, en la historia evolutiva de las plantas. Por ejemplo, el grupo basal es el número 1, que es alismátida, que a su vez es el que tiene menor tamaño de rama, es la ramita más chica, por lo tanto, el que tiene menor especies vivas. Le siguen las arésidas, y luego acá hay un grupo ancestral que no conocemos, por lo menos no nos interesa en este curso, de las cuales derivan las comelínidas por un lado y luego las gingivéridas. De este grupo también deriva por último las lílidas, que es el grupo más evolucionado de este árbol. Como verás, hay un grupo basal más primitivo, alismátide, y uno más evolucionado que son las lílidas. Está aquí en el ápice del tronquito de este tronco principal de este árbol. Sí, me salió mal. Hace la otra. Bueno, resumiendo entonces las categorías taxonómicas según Cronquist, tenemos reino, que no está puesto acá, pero esa no la creó Cronquist, división, clase, subclase, orden, familia, subfamilia y género, que son categorías supraespecíficas. Especie es la categoría básica, por debajo de especies para plantas naturales, plantas nativas, son subespecie, variedad y forma. Y luego vienen algunas categorías infraespecíficas cultivadas, que son aquellas creadas por el hombre, como las variedades comerciales, conocidas como cultivares, líneas y clones. Es decir, estas son categorías aplicadas a aquellas variedades comerciales creadas por mejoramiento genético o fitogenético a través de manipulación hecha por el hombre. En cambio, las categorías infraespecíficas naturales son las creadas por la naturaleza, por influencia del ambiente, por influencia de determinados factores o la variabilidad genética de la misma planta. Estas son entonces categorías creadas por la naturaleza y estas son artificiales creadas por el hombre. Pero la categoría básica es especie. Entonces, ¿qué es la especie? Es nuestra unidad de estudio. Es un conjunto de poblaciones que comparten un área, hábitats similares, que tienen idéntica constitución genética, poseen inhibiciones para reproducirse con otras especies, siendo capaces de interfecundarse y dar descendencia fértil. Seguramente este concepto de especie lo has estudiado ya, como me comentabas, en ecología, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, hagamos un ejercicio para ubicar una especie en este sistema de Cronquist, ¿sí? Por ejemplo, el algarrobo blanco, que es un árbol muy conocido por ustedes. Si la especie del algarrobo blanco es Prosopis alba, la división es magnoliófita, la clase es magnoliópsida, la subclase es rósida, el orden es Favales y la familia es Fabaceae. El género es Prosopis y la especie es Prosopis alba. ¿Quién fue el autor de esta especie? Grisebach, que acá está abreviado. Grisebach en el 1800
80 y algo, le puso el nombre a un ejemplar de algarrobo blanco que llegó a sus manos. ¿Sí? Entonces él clasificó a Prosopis al algarrobo blanco. ¿Sí? Bien, la nomenclatura botánica es el nombre científico de una planta y es básicamente binomial. Binomial significa que tiene dos nombres. Los dos nombres son el género o nombre genérico y el epíteto o nombre específico. Grisebach siempre se pone al lado del nombre científico el autor. Si es un autor muy conocido, se abrevia el apellido del autor. En el ejemplo, Grisebach es un botánico alemán que le puso el nombre a muchas especies. Entonces, como es un autor muy conocido, se abrevia a Griseb. ¿Ves? Griseb puntito. Y si no, se lo pone completo. No pasa nada, digamos. Pero es importante que sepan que a veces acá van a poner nombres completos, si es un autor poco conocido. Por ejemplo, que yo descubro una especie nueva, que es raro, no sé si va a pasar, pero le ponga Fabroni, ¿me entienden? Ese sería porque yo no soy conocida, ¿sí? En cambio, estas personas son botánicos muy conocidos que han bautizado, por así decirlo, muchas, cientos de especies, se abrevia y se pone Griseb. ¿Sí? Bien, en la nomenclatura botánica puede ocurrir casos de sinonimia. ¿Sí? ¿Qué es un sinónimo? Ustedes en lengua, cuando estudiaron cuando estudiaron en la escuela, estudiaron sinónimos, antónimos. ¿Vos te acuerdas, Joaquín, qué es un sinónimo? No acá en plantas vasculares, sino así en la vida diaria. Que quiere decir lo mismo, que son palabras iguales, que representan lo mismo, Pero se escriben distinto. pero ¿Sí? se escriben distinto. Claro. Por ejemplo, Sí. una persona simpática puede ser también una persona alegre. Simpática, alegre serían sinónimos, pero se escriben distinto. ¿Sí? Quieren decir lo mismo, pero con distinto. Bueno, en el caso de la nomenclatura botánica, diferentes nombres científicos fueron asignados a la misma especie. Y el caso es de sinónimo. ¿Sí? Es decir, dos nombres científicos a la misma especie. Suponete que hoy en día en la época en que vos cursaste, todavía estaba como válido el nombre Acacia caben, que es el churqui. Vos lo conoces, ¿verdad? Lo debes haber. Sí. O la tusca o el churqui. Y lo estudiaste como Acacia caben. Bueno, han pasado ya 4 años, Joaquín, y tengo que decirte que Acacia caben pasó a ser sinónimo. Entonces vos me preguntarás, bueno, profe, pero entonces ¿cuál es el nombre válido? El nombre válido es este, Vachellia caben. Y vos me vas a preguntar, ¿y quiénes son los autores de este nuevo sinónimo? Seigler y Ebinger. ¿Ves? Acá están los apellidos no abreviados de este nuevo sinónimo. Entonces, el nombre Acacia caben es sinónimo de Vachellia caben. Este nombre hoy en día es inválido. ¿Por qué? Porque es un sinónimo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se reconoce a Vachellia caben? ¿Por qué estos dos señores pusieron ese nombre? Y bueno, hay una historia detrás de este género de acacia y demás, pero en términos generales, uno no puede andar creando nombres porque se le ocurra, ¿sí? Sino que hay toda una serie de procedimientos para que la comunidad botánica de científico botánico la acepte. Si no, no te acepta.
Si la designación fue correcta, es válido el primer nombre con que se designó a la especie por principio de prioridad, ¿sí? Suponete que yo me vuelvo acá, Prosopis alba, ¿sí? Volvamos a Prosopis alba. Grisebach en el año 1874, ponele, publica este nombre y le pone su apellido, al algarrobo blanco, ¿sí? Unos años después, en Argentina, viene un botánico argentino que no sabe que Grisebach ya le puso un nombre, ¿sí? A esa especie, al algarrobo blanco, y dice, yo le voy a poner Acacia alba, ponele, ¿sí? Un ejemplo. Cuando lo va a publicar, le van a decir, mire señor, usted tiene un problema porque esta especie ya fue clasificada por Grisebach hace unos años y es Prosopis alba. Entonces, por principio de prioridad, por ser el primero en publicar, Grisebach es el que tiene el nombre válido. Y todos los nombres que aparecen después son sinónimos. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces, mira, estos cambios nomenclaturales han sucedido a lo largo de estos 4 años, Joaquín, para que los tengas en cuenta. Vas a encontrar en los apuntes, básicamente en el capítulo de Fabaceae o de leguminosas, estos nombres nuevos. No te asustes porque son lo que antes vos conocías con el género Acacia, ¿sí? Todas las especies nativas argentinas con el nombre Acacia, el nombre científico, ¿no? Por supuesto, Sí, ya son sinónimos. Ahora los nombres actuales, válidos, bueno, se reparten entre Bachellia y otros géneros más, ¿sí? Bueno, para que tengas en cuenta cuando vayas a leer algo, una bibliografía o en tu herbario, por ejemplo, si tuvieras que presentar el herbario para regularizar, ya tendrías que cambiar la etiqueta, ¿sí? Cambiar la tarjeta. Bueno, Sí, sí. ahora estamos con homonimia. Homonimia, homo significa igual, y nimia, nombre. Es el caso de un mismo nombre científico aplicado a 2 o más entidades diferentes. A veces, 2 botánicos estudian sin saberlo la misma especie, ¿sí? Perdón, distintas especies y piensan en el mismo nombre. Al revés, ¿sí? Piensan en el mismo nombre para 2 especies distintas. Y cuando van a publicar, a veces con 1, 2, 3 años de diferencia, se dan cuenta con que es un homónimo. Pero en realidad son nombres iguales para especies distintas. Y el nombre, el homónimo, la otra designación es un error. Y se coloca como homónimo. Es un nombre inválido, ¿sí? Esto ocurría antes. Antes te estoy hablando del siglo XVIII, XIX, incluso parte del siglo XX, cuando la información no fluía tanto como ahora. Ahora en Internet alguien saca una publicación y al minuto ya todo el mundo la tiene en su computadora y la puede consultar. En aquellos tiempos, vos ponete a pensar, en Alemania se publicaba un libro, de ese libro, ¿no es cierto?, con un nombre de una planta, suponiendo, hasta que se enviaban los ejemplares por barco a Argentina, llegaban solamente a las universidades, no todo el mundo tenía acceso, o sea, se dificultaba y tardaba meses en llegar, años, incluso años, de manera que a veces 2 botánicos pensaron en el mismo nombre, ¿sí?, para distintas especies. En ese caso, uno es un homónimo y el otro va a tener que buscarle otro nombre porque ese nombre no va. ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí. Bueno, el tema del herbario me parece que por ahí es un tema que vos ya lo manejas y que puedes consultarlo del apunte del año pasado, o del año en que lo has cursado. ¿Lo tienes a los apuntes, Joaquín?
Sí, todavía tengo todos los apuntes, los TP también los tengo en la computadora. Eso sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces consultas el tema del herbario, que vos ya lo hiciste, ya lo sabes manejar. No tiene Sí, sí, sentido que yo te lo repita ahora, ¿sí? Y cuando sí, vayas a sí. hacer la guía, escribilo de nuevo porque sí te pueden preguntar para el parcial. Pero no es Ujú. algo que vos vayas te vaya a ser difícil, porque ya lo hiciste y seguramente leyendo te vas a acordar. ¿Sí? Sí, ¿Te sí. parece? Bien. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, pasamos entonces a la parte 2. Vamos a empezar por el orden Lauralis y la subclase Magnolides, ¿sí? Bueno, hay que hacer un detalle de las angiospermas que Cronky llamó magnoliófitas y le puso la categoría división. Las magnoliófitas se caracterizan por tener un embrión que pueden tener uno o dos cotiledones. Son plantas con distinto porte. El xilema tiene vasos. Las flores están bien desarrolladas. Pueden ser perfectas o imperfectas. Tienen androceo, gineceo y en general tienen verticilos de protección. Los óvulos están encerrados dentro de un ovario. Las flores, luego de la fecundación, producen un fruto. Las flores en general están agrupadas en inflorescencias de tipos variados. El gametofito femenino es muy reducido, en la mayoría de los casos tienen 7 células con una sola gameta femenina, y el gametofito masculino también está reducido a la mínima expresión, con una célula vegetativa y 2 gametas masculinas sin movilidad. Bueno, volvemos a retomar esta representación que hace Cronquist de las subclases que él propone, y vamos a estudiar la subclase basal. Vamos a empezar con magnólidas, luego la próxima clase veremos amamélidas, luego carifílidas, dilénidas, rósidas, y terminamos las magnoliópsidas con asterios. La subclase magnólida, como dijimos, es una subclase muy primitiva, presenta solamente plantas leñosas, flores trímeras con un perigonio, con tépalos notables, androceo con numerosos estambres, el gineceo es súpero, semillas endospermadas, y de los 7 órdenes que presenta, nosotros vamos a ver solamente el orden Laurales con la familia Lauraceae, que son los que consideramos que tienen especies que son de importancia forestal para la carrera. Bueno, el orden Laurales, familia Lauraceae, presenta un porte arbóreo, también puede haber arbustos, perennifolio, acuérdate que perennifolio significa que poseen hojas todo el año, pueden ser monoclinos o diclinos, monoicos o dioicos. Este es un ejemplar de Ocotea porfiria, que es el laurel del cerro, que es muy típico de la selva montana de la yunga. Otra especie muy común y muy cultivada en el norte, principalmente en Orán, en Tartagal, es Persea americana, que es un árbol exótico frutal que se cultiva para obtención de frutos. Las hojas son simples, alternas, coriáceas a cuartáceas, son persistentes, por esto es que están perennifolios. Cuando uno, en el mesófilo de las hojas, tienen células con aceites esenciales que al romperse la lámina liberan aromas en general agradables. Entonces son células oleíferas con aceites esenciales muy aromáticos. Esta es una rama de Persea americana y esta es una rama de Cinnamomum verum, que es el canelo, de cuya corteza se extrae la canela, que es un condimento para los postres, principalmente. Las flores básicamente son flores pequeñas, no muy llamativas, en colores bastante pálidos, que se ubican en panojas. Este es el detalle de una flor perfecta del género Persea. Es una flor que presenta, mirá, yo veo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 tépalos.
Cuando yo digo tépalo, estoy haciendo referencia a un perigonio. Y están en 2 ciclos trímeros, es decir, que primero van a aparecer 3 piezas, 1, 2 y 3, y en el ciclo siguiente los otros 3, 1, 2 y 3. Por supuesto, respetando, ¿no es cierto?, la ley de alternancia. Por lo tanto, esta flor se clasifica como flor diclamidia o homoclamidia, con perigonio calicino trímero. Hacia el interior encontramos el androceo y el gineceo que está acá en detalle. Bueno, perdón que no se lo ve muy bien, pero vamos a pasar a la otra diapo para ver en detalle. Esta es una flor vista de costado, de perfil, donde se han extraído algunas piezas del perigonio para que se pueda observar el interior. Esta es una flor perfecta de Persea americana y vamos a ver que el androceo cuenta con 9 estambres en 3 ciclos trímeros y un cuarto reducido a estaminodios. Si yo vuelvo para atrás y vamos a contar los estambres, los 2 primeros ciclos son, mira, 1, 2, 3, y luego los otros, 1, 2 y 3. Y en el centro están los otros 3, entonces tengo 3 más 3, 6, más 3, 1, 2 y 3, son 9. Y los estaminodios están acá, en la base. Y acá se confunden, estas estructuras naranjas se van confundiendo porque se confunden con unas glándulas nectaríferas que las vamos a poder ver mejor en esta diapo. Esto que ves acá en forma de punta de flecha es el estaminodio. También hay 3 estaminodios. Y esto que está a ambos lados del estaminodio y también a ambos lados del ciclo interno de estambre se llama nectario. Esto es 1, esto es 2, 3. Tienen varios nectarios que obviamente la función es producir néctar, que es un líquido azucarado que producen las flores para favorecer, ¿no es cierto?, la polinización, es decir, para que atraer a los insectos o a los animales en general, pueden ser aves también, para que se aproximen a las flores y se carguen de polen y puedan llevar el polen a otra flor. Este es un diagrama que encontramos, un esquema que encontramos en la guía, donde tenemos los estambres, el perigonio y los nectarios. Y acá en el medio, esta formita muy pequeña de un estambre abortado, que son los estaminodios, ¿sí? Acá podemos ver en detalle los estaminodios, fíjate la puntita de flecha, y estos que son gorditos, globosos, son los nectarios. Este estambre es el del ciclo interno, tiene un filamento y las anteras vos sabes que es una parte del estambre que produce los granos de polen. Esos granos de polen hay que liberarlos. Y en este caso, estas anteras tienen dehiscencia valvar. Por eso se abren por 4 valvas, que son unas especies de tapitas que se van abriendo y van liberando los granos de polen. Por ejemplo, mira, acá hay un estambre que ya se han abierto una tapita, 2 tapitas, acá hay una tercera y seguramente una cuarta, y estos puntitos amarillos son los granos de polen. Acá también, acá tenemos algunos estambres maduros. Acá se pueden ver, mira, estos estambres, estas anteras que tienen las 4 valvas, pero todavía están inmaduras. Por eso es que están tapadas todavía, ¿sí? En cambio mira, ya está liberando los granos de polen, que en este caso son de color amarillo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces vamos al diagrama y fórmula floral. Este es el diagrama, que es una proyección de todos los ciclos del perigonio, del androceo y del gineceo. La flor es cíclica, actinomorfa, monoclina, y tiene un perigonio calicino que tiene 3 piezas en el primer ciclo, 3 piezas en el segundo ciclo, y hay un paréntesis, es decir, que estos tépalos están unidos en la base.
¿Ves? Acá en el diagrama está representado por esas líneas. Bueno, ¿y qué pasa con el androceo? Dijimos que eran 9 más 3 estaminodios, pero esos 9 no están todos juntos. El primer ciclo es este, que está opuesto al primer ciclo de Tepa. No solamente está opuesto, sino que está annato, por eso vemos esas líneas entrecortadas. 1, 2 y 3. Serían este 3 que está acá. Más otros 3, que serían este ciclo, el segundo, que está unido al segundo ciclo de Tepa. Y por eso tenemos esas líneas entrecortadas. 1, 2 y 3. Hasta ahora van 6. Esos 6 están unidos a los 6 tépalos. Por eso están annatos. Por eso utilizamos corchete. Fuera de esa adnación se encuentran el tercer ciclo de estambres, que son 1, 2 y 3. Y un cuarto ciclo que está abortado, por eso se denomina estaminodio, que son estas X, 1, 2 y 3. Finalmente el gineceo, súpero, tricarpelar, unilocular y uniovular. Vos vas a ver que acá en el diagrama floral no están representados ¿quiénes? ¿Quiénes no están representados en ese diagrama? Los nectarios. Los nectarios, perfecto. Los nectarios, glándulas nectaríferas, no se representan en el diagrama floral. ¿Sí? En otros géneros pueden haber flores imperfectas, como por ejemplo en el género Cotea, donde esta es una flor diclinoestaminada o flor estaminada, donde el perigonio es igual, perigonio calicino 3 más 3, y se desarrollan 6 estambres. En el primer ciclo 3, en el otro 3, y luego, 9 estambres, y en el ciclo interno los otros 3. ¿Sí? Sería androceo 3 más 3 más 3. No hay estaminodios, pero sí hay nectarios, acá en la base. En la flor pistilada es al revés. En vez de tener estambres, tengo estaminodios. Tengo 6 estaminodios y 6 tépalos. Y el gineceo, obviamente, fértil, viable, con un óvulo viable, de la misma, del mismo tipo que vimos en Persea, ¿sí? Súpero, tricarpelar, unilocular y uniovular. El fruto es una baya uniseminada. Este es el fruto característico de Persea americana, conocido como palta, y hay otros frutos no tan ricos y no tan grandes que también se llaman baya uniseminada, que están presentes en las especies nativas de laureles. En este tipo de flores, de frutos, puede el tálamo desarrollarse y formar una especie de cúpula, ¿sí? Que nosotros denominamos receptáculo persistente. Bueno, acá vienen las actividades prácticas. En este caso tendríamos que trabajar, ¿no es cierto?, con la guía de práctica en función del power que les he dado. Pero eso vos ya lo tienes, ya tienes la guía hecha. A mí me gustaría que la guía que ahora va a subir el profe Víctor, cuando te inscribas al aula, la mires y la resuelvas de nuevo, porque eso te va a ayudar. No vas a gastar hojas, nada. Bueno. Te va a ayudar a estudiar, ¿sí? Sí, Acordate que ahora, yo creo que los primeros días de diciembre tenemos el parcial, ¿sí? Entonces hay que estar preparado estudiando de a poco. Bueno, una de las especies más importantes que tenemos en las selvas de Salta es Ocotea pubérula, laurel peludo, donde puedes verse, mira, la baya y el receptáculo de color rojizo. Las especies exóticas cultivadas son Persea americana, ya sabe que es un frutal muy cultivado, en algunos lugares se encuentra naturalizada, es decir, que crece espontáneamente. Otra especie muy cultivada es el laurel, cuyas hojas se utilizan para condimentos, Laurus nobilis. Cinnamomum verum, el canelo, este es el aspecto del árbol, de las inflorescencias, de la flor, y estas son las hojas
Y mira, acá se encuentran algunas ramitas de canela que son justamente de la corteza del árbol, se van sacando esta corteza perfumada que se utilizan para repostería. Bueno, otra especie muy común en el NOA es, como ya te había dicho en un principio, el laurel del cerro, Cotea porphyria, que tiene escaso utilidad comercial, pero es un importante elemento de la selva montana. Ocotea pubérula, que ya la vimos. En el NEA también tenemos especies importantes como Nectandra megapotámica, Nectandra lanceolata. Y esas serían las especies de interés forestal. Si es que vos trabajas en el NOA, vas a encontrarte con estas plantas que son elementos importantes de la selva misionera y paranaense. Muchas de estas tienen maderas que se utilizan para compensados o para marcos de puertas y ventanas. Son maderas blandas a semiduras, ¿sí? En algunos casos son livianas y que si tienen un buen proceso de secado, entonces pueden servir, ¿no es cierto?, para el uso en carpintería, básicamente. ¿Sí? Bueno, con esto entonces terminaríamos la clase de hoy.